usualmente el ciudadano tiene la percepción de que, bueno, lo del Estado lo pone alguien, casi nunca es consciente de que sale de su propio bolsillo, y quizás por eso tenemos una cultura de tan poca continuidad a lo que nos sirve el mismo Estado. Pero cuando se habla de cosas privadas, entonces el ciudadano tiende a pensar, si hay empresarios se lo van a llevar todo, van a acabar con todo. O sea, ¿dónde se marcan esos límites de decir la rentabilidad es hasta aquí? Para que no se dé eso de que entra la parte privada al Estado a hacer lo que quiera. Correcto. Mira, Alba, para ahí inclusive unir las dos preguntas. Definitivamente, una de las responsabilidades que tiene la Dirección de Alianza Público-Privada en proyectos como este es identificar tasas internas de retorno que sean razonables con el tipo de servicio que se está brindando y con los estándares internacionales para proyectos similares. Yo no puedo permitir que un proyecto tenga tasas de retorno sumamente exageradas del sector privado cuando los estándares internacionales para ese tipo de proyectos, que son, por ejemplo, niveles medios de riesgo, que tienen bancabilidad sin ningún tipo de inconvenientes, que tienen un plan de ruta, un cronograma muy claro, muy preciso, es el rol de nosotros establecer, tú vas a tener una tasa de rentabilidad promedio de tanto, que son razonables, dependiendo del tipo de proyecto, que pueden ser de 10% en dólares, 12, 14, 16, esos son más o menos los estándares internacionales que se estilan en operaciones de este tipo. Nosotros no podemos permitir, porque el sector privado siempre busca su rentabilidad y mientras más alta para ellos, menor. Es la responsabilidad del Estado de que un proyecto, para que pueda ser ejecutado, tiene que ser sobre la base de tasas de retorno razonable. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que si el Estado tiene que subsidiar o tiene que financiar o tiene que otorgar dinero del fondo público, sea el menor posible. Y segundo, en el caso de que sean infraestructura de cuotas o de tarifas para que los usuarios tengan que pagarla, también lleguen a precios razonables. Entonces, nosotros lo que no podemos es repetir el caso, por ejemplo, de la autopista Samaná, el cual tenemos uno de los peajes más caros del mundo, o por lo menos de la región, para el usuario, pero también tenemos uno de los ingresos mínimos garantizados o peajes sombras más altos también de la región. ¿Por qué? Porque aquí se estableció o se estructuró un proyecto de alianza público-privada o de concesión en el cual todo el riesgo se le delegó al Estado. Y el sector privado estableció tasas de retorno sumamente altas. Un 19% en dólares anual se le tiene que garantizar a ese agente. Entonces, esos son irresponsabilidades del Estado al momento de estructurar estos contratos. Entonces, aquí nosotros tenemos el deber de poner una especie de muro de contención a las apetencias e intereses del agente privado en cuanto a las expectativas de rentabilidad que quiere tener en un proyecto determinado. Para y eso se va a platanarlo determinar en base a modelos y análisis que se un poco más, a propósito del ejemplo de la autopista de Samaná, la autopista Juan Pablo II y después cuando entronca por allá por Nagua. De cara a la autopista Ámbar, o sea, cuando hablamos de tasa de rentabilidad y retorno, para que la gente tenga una idea, no es lo mismo decirle al privado que va a invertir su plata en un 90, un 80, un 70%. Mire, usted la va a recuperar en 40 años, a que el hombre lo que quiere es recuperarla en 20 y que se lo lleve al Estado el diablo por delante. Ah, no, a mí me lo da en 20. No, pero que mira, que entonces el peaje tiene que ser muy caro el peaje. Ah, no, eso no es problema mío. Pero si no es problema tuyo y el Estado no lo quiere poner caro, tiene que subsidiar una parte y entonces del Estado. Y entonces la diferencia es muy alta. Entonces, de eso es lo que habla Sigmund, de cómo preservar desde el Estado ese balance, la prioridad, garantizar el balance. Claro, eso es lo que tú dices, y ahí quiero conectar, Roberto, con la pregunta que no te respondí del Ámbar. En países como el nuestro, pequeños, proyectos como autopistas, son proyectos que por lo general, salvo casos muy excepcionales, son deficitarios. ¿En qué sentido? Por el nivel de tráfico que pasan por estas autopistas. No es lo mismo que tú vayas a Miami, al Turnpike, a la I-95, que pasan cientos y cientos de miles de vehículos, que solamente con el peaje que pagan los usuarios hace posible que la autopista pueda ser construida,
pueda ser operada, se paguen los financiamientos e inclusive se le puedan hacer mejoras constantes a este tipo de infraestructura. En la República Dominicana es muy difícil, salvo el caso, yo te podría decir, que la autopista Duarte, que tiene un flujo tan grande de vehículos, porque es la arteria principal, las demás autopistas tienen que tener algún tipo de subsidio por parte del Estado para algunas cosas, no necesariamente para la operación y mantenimiento, pero sí, por ejemplo, para hacerle un reasfaltado cada 5 años como lo exige, para hacerle mejoras en los pilotes, para hacerle mejoras en los muros jersey, para poder corregir defectos. Entonces, ese equilibrio que hay que buscar para un proyecto de APP de autopista. Entonces, en el ámbar, si nosotros queremos una autopista eficiente, ¿verdad? Con 2 carriles de cada lado, con un trazado que conecte esas 2 ciudades en 22 minutos para poder llegar a Puerto Plata desde Santo Domingo en 2 horas, pero también que tenga un peaje que sea razonable para que el usuario pueda acceder a la autopista y no se convierta en un peaje prohibitivo. El Estado tiene entonces que involucrarse. ¿De qué manera? Bueno, ya sea haciendo aportes presupuestarios directos para que la obra no recaiga todo sobre el sector privado. Porque suponiendo esa autopista tiene un presupuesto aproximado de 350 millones de dólares. Si el Estado dice no voy a invertir un centavo, invierte el sector privado. Muy bien, ¿qué va a pasar? El sector privado va a decir, perfecto, lo voy a invertir yo. Vamos a tirar los modelos financieros a ver si el proyecto da. Ok, el proyecto da porque ahí pasan 6,000 vehículos diarios. Pasando 6,000 vehículos diarios, yo necesito que me paguen, por ejemplo, 1,000 pesos por peaje. Cuando tú dices 1,000 pesos por peaje, te puede decir un usuario, wow, qué caro, 1,000 pesos. Bueno, pero la gente privada lo que te dirá, yo tengo que buscar la manera en la cual pueda recibir mi inversión de capital y tener mi rentabilidad, como tú dices, a 20, 25, 30 años, que es donde yo recibiré mis aportes. Bueno, el Estado dice, no, yo no quiero que haya un peaje de 1,000 pesos, yo quiero que el peaje sea de 400 pesos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace, el Estado tiene que entonces ponerse la mano en los bolsillos y aportar capital para la construcción de la obra. Esa es la manera, y eso no solamente en República Dominicana, es en toda parte del mundo que así funciona. O la tercera opción, es decir, el Estado dice, bueno, esto no es un proyecto de APP, porque no me interesa que el sector privado ponga peajes y eso, lo voy a hacer yo. Ok, ¿dónde están los 400 o 350 millones de dólares que tiene el Estado para poder destinarlo a la construcción de esa autopista? Entonces, esas son las alternativas que se presentan. Y al final nunca va a ser rentable, o sea, ponerlo el Estado en algo que no va a ser rentable vamos a terminar cargándolo todos. No, y no solo eso, agrégale algo. Desgraciadamente, la historia nos demuestra que los estados no son efectivos en lo que es el mantenimiento y conservación de los bienes de infraestructura. Sí. Y ahí están los ejemplos de nuestras autopistas, ahí están los ejemplos de nuestras infraestructuras. ¿Por qué? Porque el Estado tiene demasiadas necesidades. Construye la autopista, se olvida de eso y en 10 o 15 años ya no hay autopista. El lío arriba porque la autopista se le está cayendo a pedazos. Hay que buscar dinero para entonces asfaltarla o para buscar dinero para ampliarla. Entonces, esa es la realidad y esas son las ventajas o las bondades que ofrecen las APP. Si nosotros yo tengo que decir algo, lo único que pudiéramos sacar o de las pocas cosas que podemos sacar beneficiosas del ejemplo de la autopista del Nordeste es lo siguiente: podemos criticar el peaje, es cierto. Sí. Podemos criticar el peaje sombra, es cierto. Podemos criticar incluso que solamente son 2 carriles, es cierto. Ahora, lo que no podemos criticar es que esa autopista tiene una operación y un mantenimiento eficiente. Total. Ahí tú no vas a encontrarte ni un hoyito, ni te encontrarás una luz apagada. Tiene servicio de ambulancia, de reparación constante. O sea, eso sí debemos reconocerlo. Tiene unos servicios de teléfono, de SOS cada cierto kilómetro que ocurren en grandes autopistas del mundo. Así es. Usted se para y pone un código y le va a responder a alguien del otro lado y le va a decir, estoy aquí quedado. Para cualquier emergencia. Para si no tiene celular, porque la montaña no tiene frecuencia, no sé qué. Todo eso tiene esa autopista con todas las críticas que podamos hacerle. Exactamente, eso tenemos que reconocerlo y eso solamente lo brinda la operación a través de la modalidad de alianza público-privada. El Estado no puede hacer ese tipo de operación y mantenimiento porque no tiene las capacidades
económicas ni tampoco de tiempo, de logística para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. O sea que Sí, esa es la ventaja de los proyectos, APP. Antes de despedirte, ¿qué otros proyectos están sobre carpeta ya evaluados en este año? Yo sé que bueno, se hizo el formal palazo Picasso del proyecto de Pedernales, se anunció, como bien tú decías, una X cantidad ya de hoteles o de compañías hoteleras dispuestas a invertir allá. No solo implica inversión hotelera, Pedernales implicará otra serie de inversiones de infraestructura en la que tendremos que apoyarnos también en la alianza. Inversión humana también, formación de todo ese personal. Pero sobre todo en la alianza público-privada para crear condiciones e infraestructura para que después vengan los hoteleros a establecerse ahí. Pero al margen de eso, ¿qué otros proyectos, quizás en menor escala? Ya sé que anunciaron lo de Arroyo Barril y hay otras cosas, pero ¿qué otras cosas ya se pueden ir avanzando en materia de alianzas público-privadas? Mire, estamos trabajando en adición a los proyectos que el viernes pasado declaramos de interés público, como menciona Arroyo Barril, que es un proyecto sumamente interesante porque el Estado no tendrá que hacer aportes económicos para lo que será la construcción de un puerto turístico nuevo de cruceros en la zona, así como un área de recreación conjunta o conexa al puerto. El sistema electrónico de garantías mobiliarias lo declaramos el viernes de interés público, que es un mandato de la ley de registro de garantías mobiliarias que revolucionará todo el tema de las pymes y todo lo que son los préstamos a estas pequeñas empresas y cómo ellos pueden acceder a créditos a través de este registro virtual de garantías como inventarios, acciones y todo lo demás. Tenemos también proyectos de transmisión eléctrica. Tenemos un proyecto súper interesante de poder ya completar toda la red de transmisión, tanto en el aspecto eléctrico como también en el aspecto de fibra óptica para la interconectividad en el país completo. Nosotros vivimos la deficiencia de este año escolar, que tuvimos que presentarnos de urgencia, en el cual ustedes vieron que estudiantes en Dajabón, en Elías Piña, no podían tener acceso a Internet porque no hay acceso al Internet y tuvieron que hacerlo a través de la radio o a través de la televisión. Eso podemos nosotros combatirlo con este programa de APP de transmisión y de conectividad por todo el país. Ese proyecto, Sigmund, sería tirar un cable de fibra a todo el país y entonces las telefónicas lo utilizarían, o sea, ustedes venderían, o la empresa que se crearía vendería ese servicio a la telefónica. Exactamente, a través de la línea de transmisión eléctrica de las 345, la alta línea de transmisión de por ahí también iría la frecuencia. Por ahí también iría un canal de fibra óptica por todo el país. Entonces, las prestadoras solamente tendrían que terminar la denominada última milla. Bueno, y veo que Nelson Arroyo va a ser segundo invitado. Por ahí voy viene. a hablar un poco del tema de esa tecnología. Con esa última milla, ¿qué es lo que ocurre ahora? Aclaro, valga la redundancia, valga el patrocinio, o Altiz, no le es económicamente rentable ahora mismo hacer inversiones de este tipo, llevarlo a Dajabón y Elías Piña, por lugares como eso, porque no hay una masa crítica que le permita recibir su rentabilidad. O sea, no hay un volumen que retorne esa inversión. Correcta. Si el Estado se la lleva con esta APP, en el cual el Estado no va a tener que invertir un centavo, señores, esta APP va a ser el sector privado invierte y va a repagar su inversión con el tráfico que pase por esas líneas, tanto por las líneas eléctricas como por la línea de la fibra óptica. Entonces, ya simplemente sería conectar a esos lugares, a esas escuelas, a esos estudiantes, esa última milla para que todos tengan acceso a la conectividad. Es uno de los proyectos que yo creo que va a ser más trascendentales para el país y estamos en una etapa muy avanzada de revisión de los análisis. Estamos también trabajando con el tema de Manzanillo, como ustedes saben, que es un proyecto que le estamos dedicando mucho tiempo, mucho corazón, es un proyecto muy grande. Tenemos el tema de trabajando la posible gestión y operación de las distribuidoras de electricidad para ver cómo hacemos eficiente el servicio eléctrico, que es una también de las grandes mochilas o cargas que venimos cargando hace muchos años, que ha creado $1.000 millones todos los años al déficit presupuestario de la República Dominicana.